Cansado en la guerra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Jueces capítulo 8, versículo 4. Cansados, mas todavía persiguiendo. Esa es la disposición de los que fueron llamados por Dios. La guerra es diaria, pero tenemos la promesa de la victoria, y en esa promesa mantenemos la fuerza en la batalla. Incluso cansados, no desistimos. Incluso cansados nos mantenemos firmes en la fe, firmes en la promesa y en la práctica de la palabra. Cansados, mas todavía persiguiendo la victoria, persiguiendo los objetivos, persiguiendo la respuesta, persiguiendo a los enemigos, atentos a la batalla. Incluso cuando parece que no vamos a soportar, soportamos. Pues no estamos solos. No estamos solos porque hicimos un pacto, una alianza con aquel que nos prometió desde el principio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces, para el que se mantiene firme en esa fe, se cumple la palabra que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Incluso cansado, no desista. Manténgase firme y sus fuerzas se renovarán. Dios mismo las multiplicará por su fe. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.